Vamos a seguir con nuestra serie Enséñanos a orar. Fíjense que una de las preguntas más frecuentes que hacen los cristianos, sobre todo cuando una persona inicia en los caminos del Señor, esta pregunta es muy común. Pastor, ¿cuánto tiempo debo orar? Esa pregunta, no sé si alguna vez se la ha hecho a usted mismo. ¿Cuánto debo orar? Fíjese que cuando yo iniciaba los caminos en el Señor, llegó a la iglesia donde yo congregaba, donde Dios nos estaba discipulando. Llegó un predicador que bendijo a toda la congregación. A mí me bendijo muchísimo su vida, su testimonio, etcétera. Al terminar una de las conferencias, yo me acerqué a él y le pregunté, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y él me dijo, claro, por supuesto. Yo tenía 20 años de edad, estaba bien chavillo. Y mi pregunta fue esa, pero primero le dije, pastor, ¿cuánto tiempo ora usted? Y luego me miró, él hizo así. Si te digo no me vas a creer. Le dije, no, ¿por qué no? Claro que le voy a creer. No, no me vas a creer. A ver, ¿cuánto tiempo ora usted? Y me dice, 24 horas. Y yo, ¿ves? No me creíste. Hay un versículo en 1 Tesalonicenses 5:17. Es de los más cortos que hay en la Biblia, es un mandato de hecho, dice simple y sencillamente, orad sin cesar. ¿Cómo dice? Orad sin cesar. ¿Orad sin cesar? Ay, pastor, pues ¿cómo es eso? No entiendo. ¿Qué significa orar sin cesar? Bueno, primero le voy a decir lo que no es orar sin cesar, para que usted vaya entendiendo. Orar no es rezar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre orar y rezar? Bueno, orar y rezar parecen sinónimos, pero hay detalles que sí los distinguen. Rezar viene del latín recitare, de donde viene la palabra recitar. Y recitar es decir en alta voz una cosa que se sabe de memoria. Sígame con atención. Entonces, el detalle más distintivo entre rezar y orar es que se rezan oraciones preestablecidas, oraciones preconcebidas, que se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso es rezar. Pero Jesús dijo algo muy interesante en Mateo 6:6. Le dice a sus discípulos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, ahí tú solito, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, noten el versículo 7. Y orando, o sea, cuando estés orando, no uséis vanas repeticiones. Fíjense qué interesante. No uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Los gentiles son los que no conocen a Dios. Hay una traducción que lo dice como los paganos, que rezan a sus dioses, pero con oraciones preestablecidas de memoria. Dice que piensan que por su palabrería serán oídos. Bueno, ustedes conocen ya, lo hemos estudiado, la oración del Padre Nuestro. Cuando Jesús enseñó eso, no lo voy a repetir otra vez, ya enseñé eso al respecto, pero algunas personas han tomado la oración del Padre Nuestro como algo que repiten muchas veces, ¿sí? Casi sin ton ni son, y caen en una repetición
que resulta vana porque su corazón no está ahí, sino como se lo saben de memoria, pues está ahí, repite y repite y repite y repite. Por ejemplo, el salat es una oración o oraciones que hacen en el Islam, que son repeticiones, 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 son oraciones preconcebidas. Ahora, la palabra, cuando Jesús dice no uséis vanas repeticiones, significa oraciones vacías o inútiles. Jesús enseñó que las repeticiones inútiles, porque no salen del corazón, salen de la memoria, ya que ya te las aprendiste. Jesús enseña que las repeticiones inútiles en nuestras oraciones no sirve para que Dios nos escuche. A Dios no le interesan frases poéticas o rebuscadas cuando te acercas a Él en oración. Tampoco frases repetitivas, ¿sí? Como en algunas religiones orientales, las llamadas mantras son oraciones que repiten constantemente. Por ejemplo, tienen su mantra para la prosperidad, su mantra para la sanidad, y yo soy próspero, yo soy próspero, yo prosperaré. Y según estas religiones, esos mantras que repiten constantemente, ellos, los que practican el Islam, dicen que tienen que repetirlas 108 veces. Si son 107, no la hiciste. Si son 109, te pasaste. Entonces, a eso se refería Jesús, ¿sí? Ahora, orar viene del latín orare, que significa literalmente hablar, significa pedir, rogar. Entonces, orar es hablar con Dios, pedirle a Dios, rogarle a Dios. Pero orar, la diferencia con rezar, es que orar tiene un sentido más amplio, tiene un sentido más profundo. Orar implica una conexión más íntima con Dios, pero más personal también con Dios. Orar con Dios es un diálogo muy sencillo, hermanos, pero sincero y honesto con Dios. Cuando oramos, expresamos lo que sentimos. Expresamos nuestras preocupaciones, salen del corazón en la oración. Nuestras necesidades son presentadas de corazón. Los anhelos más profundos se los presentamos al Señor en nuestras propias palabras, sin muchos aspavientos, sin mucha verborrea. Se ora con corazón sencillo y humilde, con palabras conscientes, porque salen del corazón. Es como cuando celebramos una boda. Ustedes han visto lo siguiente: le dicen al novio, repite, y está el novio, le dice, yo, Juan Camaney, prometo delante de Dios, serle fiel a esta mujer, No sé ustedes, pero a mí me suena muy vacío eso. Repite. Bueno, cuando me toca celebrar bodas, yo les digo, ahora de tu propio corazón le vas a decir a ella y tú a él. Yo no te voy a decir que le digas, yo eso le digo a mi esposa. Tú le vas a decir a ella, tú te vas a comprometer, entonces ya sale de su corazón. Yo, ¿verdad? Pedro Pablo, más bíblico. Yo te prometo, te voy a ser fiel. O sea, y y sale del corazón y se siente tan diferente. ¿Han estado en alguna boda cristiana? Hay una diferencia, ¿no? Entre repite y tú dile de tu propio corazón. Esa es la diferencia entre orar. Entonces la oración, fíjense, hay algo muy interesante. La oración más larga de Jesús que la Biblia registra está en Juan capítulo 17. Se lee en 2 minutos.
Te toma 2 minutos leer el capítulo 17, que es una oración de Jesús. Es decir, que la Biblia menciona una buena cantidad de oraciones que fueron contestadas, pero con un detalle importante, de que no eran oraciones muy largas, con lenguaje rebuscado. No, más bien eran oraciones cortas, directas, oraciones donde el que estaba orando derrama su corazón, suplica el favor de Dios con palabras que salen de su corazón, oraciones que salen de lo profundo de su ser, de su espíritu. Por ejemplo, cuando David se le echaron encima algunos enemigos, entre ellos uno de sus hijos, en el Salmo 3, versículo 1, miren cómo oró: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Punto. Bien sencillo. Una vez el rey Ezequías, que hemos hablado de este episodio en otras ocasiones, se enfermó de muerte y Dios le dijo a Isaías: ve y dile que arregle su casa porque se va a morir, ya no va a vivir. Entonces le da la noticia al rey Ezequías y él, cuando la recibe, sale Isaías, dice que él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Miren la oración, está en 2 de Reyes 23. Te ruego, oh Jehová. ¿Se imaginan? Agarrar ahí, a ver, ¿cuál le digo? ¿Cuál le digo? ¿Cuál oración le digo? Tiene sentido. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que saliese Isaías de la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías y le dijo: vuélvete y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de tu padre, yo he oído tu oración, dile, y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Pero ¿cómo fue esa oración? Fue muy sencilla, fue muy corta, ¿sí? Cuando la barca donde iba Jesús y sus discípulos parecía que se hundían, los discípulos simplemente clamaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Fue todo. Cuando estás en una situación así apremiante, sálvame, Señor. Es todo. Muy sencillo. Una vez se le acercó a Jesús un leproso y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fue todo. Si quieres, puedes limpiarme. Si está en tu voluntad sanarme, está bien, Señor. Si no, pues dame tu gracia. Punto. Es interesante observar todo esto. A los discípulos, por andar predicando, los amenazaron para que dejaran de hacerlo. Y ellos oraron. Pero fíjate, no es como los cristianos ahora, que no, vamos con 10 litros de aceite y vamos a derramarlos ahí en los cerros, ahí donde... Tanto rollo que se ha inventado, hermano, tan complicado lo han hecho. A ellos los amenazaron, pues no se agarraron allá con todos los demonios, simple oraron a Dios y le dijeron en Hechos 4:29, fíjate lo que le dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, nos están prohibiendo, pero Señor, concédenos seguir hablando. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios les respondió su oración. Pero ¿cómo fue esa oración? Bien sencilla, hermanos. No debemos de complicarnos. Una vez me dijeron: oiga, ¿usted por qué no ora al principio de la predicación? ¿Se han fijado que no oro al principio de la predicación? Porque ya oré.
O sea, si oro está bien, si oro también, si no oro, pues también está bien. ¿Me explico? Porque se puede hacer como hasta como un cliché, como una costumbre. Y bueno, entonces para los entendidos, pues no hay ningún problema, ¿verdad que no hay ningún problema? Ahora bien, orar sin cesar no es estar sobre las rodillas 24 horas al día. Es obvio que orar sin cesar no se refiere a estar horas y horas hincado orando. No, pues hay muchas cosas que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Trabajar, llevar a los niños a la escuela, ir a la universidad, te trasladas, o sea, hay muchas cosas que hacer. Entonces es obvio que orar sin cesar no se refiere a estar, ¿se imaginan? Las 24 horas ahí. Aunque eventualmente sí podemos pasar horas en oración, un día completo en oración, 2 días o 3, según, por ejemplo, Jesús en Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto fue previo a su sacrificio. Tenía que fortalecerse, hay tiempos así también, pero lo más común para un cristiano es desarrollar esta virtud de orar sin cesar. Pero esto se va logrando a medida que crecemos y vamos teniendo conciencia de la presencia de Dios, que Él está no solo con y alrededor de nosotros, sino está en nosotros. Cuando nosotros estamos conscientes de la presencia de Dios, vamos desarrollando una confianza en Él, porque sabemos que Él está allí. Vamos desarrollando una seguridad de que Él está allí con nosotros, donde estemos. Si estás en tu casa, si vas en el trayecto a tu trabajo, si vas en el transporte, si vas en tu auto, si vas en la bicicleta, donde estés, a donde vayamos, ahí está el Señor. Si estás en tu trabajo, ahí está el Señor. Si vas en tu auto, en cualquier circunstancia que vivas cotidianamente, ahí va junto a nosotros el Señor, con nosotros, y además está en nosotros. Entonces, orar sin cesar es más bien una actitud consciente del corazón para hacer oraciones cortas. Mayormente. Es una actitud, es un espíritu de oración. Cuando decimos un espíritu de oración, espíritu aquí tiene la connotación de actitud. Es una actitud de oración que busca mantener el contacto con Dios de manera continua. Síganme con mucha atención. Orar sin cesar es vivir cada día conscientes de la presencia del Señor, hablando con Él, en diálogos cortos. Claro, a veces que si eres vendedor, estás vendiendo, no puedes estar orando, ¿sí? Pero interiormente puedes estar diciendo, Señor, dame gracia con este cliente para que me compre. ¿Se dan cuenta? Así, sencillo. Entonces no te vas a hincar enfrente de él y Señor, este hombre, muévele el corazón. Pues, no, nadie hace una cosa así, pero podemos orar interiormente, ¿sí? Entonces, orar sin cesar es vivir cada día dándole gracias. Hay muchas cosas por las cuales podemos darle gracias a Él. Orando cuando Dios te pone a alguien en tu mente. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? De pronto vienen personas, rostros a tu mente. ¿Sabes por qué vienen a tu mente o para qué vienen? El Espíritu Santo te las trae a tu mente. ¿Para qué crees? Ya se dieron cuenta. ¿Pero qué hacemos? Bueno, es que como es algo que vamos desarrollando, lo común es, me estoy acordando de mi comadre. Bueno, ¿tú crees que nada más es por eso? ¿Para que te acuerdes? Por supuesto que no, porque la vida del cristiano ya es una vida de
de comunión con Dios. Entonces viene a mi mente tal persona, ay Señor, a lo mejor está pasando alguna situación, protégelo Señor, está con él, fortalécelo, a lo mejor se siente débil. Una vez yo me sentía así extraño en mi cuerpo, como que me quería enfermar. Le digo, ay Señor, me siento mal. Me dice, ora, y me pone en la mente a alguien, porque él es el que se siente así, pero me lo hizo sentir a mí, muy extraño. Entonces oré, y cuando oré, se me quitó. O sea, hay muchas experiencias que podemos tener en este asunto de orar sin cesar. Cuando te dan una buena noticia, gracias Señor, oh, qué bendición. Y cuando te dan una mala, pues también, Señor, ayúdame a solucionar esto. Oye, fíjate que tu abuelita se cayó y se fracturó. Ay Señor, fortalécela. Así de sencillo, hermanos. No tienes que ir a tu cuarto y ese es otro tiempo diferente. ¿Me estoy explicando? O sea, ¿se dan cuenta que esto es continuo, continuo, continuo? Hay veces que el que está dirigiendo aquí la alabanza está súper nervioso y yo estoy allá atrás, Señor, ayúdalo, ayúdalo. Ay Señor, dale gracias, dale gracias. Así oraciones cortitas. Eso es orar sin cesar, hermanos. Pero explico más. Mire, hay un chat que tenemos los pastores de todas las casas de oración. Ese chat tiene algunos principios que se les dieron a todos y hay que estárselo recordando. Únicamente es para pedir oración. Nada de que te un meme y te comparto este video. No, todos los que hacen eso los rebotamos o se los borramos. No, acuérdense que es solamente para pedir oración. Entonces, todos los días yo abro ese chat y continuamente durante el día cuando me llega y lo veo, pastores, por favor ayúdenme a orar por una hermana en la congregación que la atropellaron, se llama fulana de tal. Ay Señor, yo no la conozco, pero tú sí, pues ve con ella, fortalécela, ayúdale Señor, ya. Lo que escriben aquí a veces yo lo agarro así y lo leo. Ay, estoy enferma, Señor, sánala. Yo no la conozco a esta hermana o no la identifico, pero pues sánala, Señor. Cuando están las sesiones en vivo, a veces la gente pone, oren por mí, tengo COVID. Esto es un ejemplo, ¿no? Que se dieron muchísimos. Tengo COVID y me siento muy mal. Sofía González, qué sé yo. Señor, fortalece su sistema inmunológico, ayúdala, ha de estar sintiéndose mal, ayúdala Señor, ya, fíjense, interesante, ¿no? Entonces, orar sin cesar, orar, esa es la diferencia de orar con rezar. Ahora, la frase sin cesar, hay que estudiarla. En el griego, esa parte de orar sin cesar es hacer algo. En el griego tiene la idea de hacer algo de manera incesante. Es decir, algo que se hace con frecuencia, ¿sí? No es algo ininterrumpido, no es algo que se hace sin pausa. No, sino es algo que se hace repetidas veces de manera constante. Por ejemplo, para que entiendan, cuando limpias el baño, lo haces de manera incesante, ¿no? O sea, repetida, pero no interrumpida. O sea, lo lavas en media hora todos los días. Eso es sin cesar, eso es no es de manera ininterrumpida, porque de manera ininterrumpida es todavía estás ahí dentro del baño y toda la semana estás ahí. No. Entonces, fíjense, orar sin cesar, voy a repetirlo, es hacer algo de manera incesante, es decir, algo que se repite con frecuencia. ¿Qué? Oraciones. Pero no estás todo el tiempo orando. Por ejemplo, yo ahorita no estoy orando.
Pero al rato puedo orar, al rato me meto en mi oficina, Señor, ay, hoy me cansé más. Hoy se me durmieron 2, 3, Señor, despiértalos. Y hago mis oraciones cortas. O sea, sin cesar. ¿Se entendió lo que es orar sin cesar? O sea, no es ininterrumpido porque estaríamos ahí. No, sino en lapsos. Y ahí se habla y ahí se entiende de que es una comunión constante con el Señor. Ahora, quiero que notemos que el verbo orar es imperativo, es decir, es un mandato. En otras palabras, todos los cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? Todos los cristianos debemos desarrollar esta virtud, este hábito. ¿Por qué? Porque nos centra en Dios. Nos hace depender de Él continuamente. Yo no puedo estar en San Luis Potosí a la vez que en Tijuana o en Estados Unidos, ¿verdad que no? Pero mi corazón está en Dios y Dios sí está en todas partes. ¿Sí? Entonces, cuando escucho alguna noticia o algo de alguna ciudad, algún pastor, algún hermano en otro país, pues está con nosotros Él. Donde quiera que vayas, si vas conduciendo, y como ya lo expliqué, hay tantas ocasiones, hermano. ¿Cuántos han estado así parados y de pronto pasa una ambulancia? ¿Se han oído? Una ambulancia que pasa, ¿y han visto? ¿Pero qué han hecho? ¿La dejan así nada más? ¿O no se les ocurre hacer otra cosa? ¿Algo? ¿Qué pudieran hacer? A ver. Porque va a recoger a alguien. Ay, Señor, ayuda. Ay, no sé qué pasaría, pero tú sí sabes. O sea, y eso te centra en Dios, te centra en Dios. Pero no somos gente así mística, rara, extraña, ni extremosa. Como aquel hombre que, bueno, su esposa se quejaba, pastor, mi esposo no trabaja. Le dije, ¿cómo que no trabajas, hermano? No, es que yo tengo el ministerio de la oración. Así me dijo. Le dije, yo estaba entendiendo a qué se refería. A ver, explícame cómo es tu ministerio de oración. Si yo me la paso orando desde que amanece. ¿Y no vas a trabajar? No, porque ese es mi ministerio. ¿Y cómo mantienes a tu familia? No, pues ella que trabaje. Yo hago mi ministerio. No, hermano, le digo. ¿Se dan cuenta? Ese es un extremo, ¿sí o no? Ese es algo rarísimo. ¿Te imaginas que le comparte al vecino y el vecino está interesado en la palabra del Señor? Y él le dice, pero vas a tener que dejar tu trabajo para orar como yo oro. Puros extremos. Y no es así. La vida de un cristiano, somos gente normal, hermanos. Natural. Ahora, si yo voy en un transporte colectivo, a veces gente va llorando. ¿Se han fijado? A veces Dios te lo hace ver. ¿Cuántos han sentido el impulso de acercarse, pero no lo han hecho? Háganlo. O sea, simplemente se acercan. ¿Me deja orar por usted? Siempre te van a decir que sí. Señor, yo no sé qué esté pasando, pero ayúdala. Y le das unas palabras, le das un versículo, se lo compartes. Tú no sabes lo que puede suceder con esa persona. Con una simple y sencilla oración. Vamos a ver cómo oraba Pablo. En Colosenses 1:3, el que enseñó orar sin cesar, fíjense cómo oraba. Siempre orando por vosotros. Ahora, ese siempre, ¿a qué se refiere? ¿A estar de rodillas? No, sino a una actitud, un espíritu de oración. Es decir, se acordaba constantemente de los cristianos en la ciudad de Colosas. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, no ininterrumpidamente, porque también oraba por los corintios, por los filipenses, pero oraba sin cesar. Aquí lo está diciendo, no cesamos de orar, o sea, lo hacía de manera continua
continuamente venían a su mente porque tenía carga en su corazón por la vida espiritual de los colosenses. No cesamos de orar por vosotros. O sea, cuando yo me acuerdo, oro y pido y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando ves a alguien que anda papaloteando y tú dices, oye hermano, pero no, que no sé qué. Tú, acá nada más, Señor, revélale tu voluntad, muéstrale tu voluntad, ya, punto. Así de sencillo, hermanos. Eso es lo que hacía Pablo. Señor, que los hermanos en Colosas sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Qué oración tan corta pero tan poderosa. Y no solo eso, en toda sabiduría, Señor, dale sabiduría. Si tú dices, ay, mi esposo, ora, pide al Señor, dale sabiduría. Mira, a veces no da una. En lugar de regañarlo, ¿me explico? En lugar y decir cosas que no debes de decir, o él a ella, mejor acá dentro de tu corazón, Señor, dale sabiduría. ¿Se dan cuenta? Qué sencillo es todo esto. No es nada complicado. Sigue diciendo Pablo en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, en el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual nos sirve para solucionar y enfrentar las cosas de la vida de manera espiritual. Pero a veces nos falta, ¿no es cierto? Bueno, cuando en lo personal tú dices, ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo trato esta situación? Sencillo, hermano. Ora. Pastor, ¿qué hago? Ora. ¿Y qué oro? Pues pide al Señor, dame sabiduría. Una de las oraciones más cortas que yo hago antes de predicar es, Señor, dame tu gracia porque yo no la hago. Así le digo, punto. Y siempre me ha dado su gracia. Siempre, hermanos. En Filipenses 4:6, en la versión en Nueva Traducción Viviente, así oraba Pablo, miren, esta versión lo traduce así: no se preocupen por nada, o sea, tranquilos, acuérdense que Dios está con ustedes, Él los oye, etcétera. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a ese que estoy predicando, no puedo contestar ahorita el teléfono. Oren por todo. ¿Oren por qué? Ay, por todo. Sí, por todo. Ay, ¿a poco oro cuando salgo de mi casa al trabajo? Sí, ¿no? Ay, ¿a poco en el trayecto que Dios me guarde? Sí, ¿no? En lugar de andar ungiendo con aceite el carro. Nada que ver. Ora. ¿Contestan el teléfono? No lo contesten, pues sería falta de respeto. Más bien apáguenlo, por fin, ¿no? Entonces, fíjense, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Ahora, fíjate lo que dice. Díganle a Dios, fíjate qué sencillo. Díganle a Dios lo que necesitan. Ay, no sé cómo. A ver, si tú necesitas 1 litro de leche, vas a la tienda, ¿cómo? ¿Qué va a llevar? Ay, no sé. Ay, hermanos, por favor. Digo, ¿entienden? ¿Cómo que no sabe? Necesitas pan y leche, pero por eso vino a la tienda. Sí, pero no sé cómo decírselo. ¿Se dan cuenta cómo somos tan? Pues simplemente lo que tienes, lo que necesitas, así está. Díganle a Dios lo que necesitan. Ahora piensa un momento, ¿qué necesitas? Pues díselo. No tienen que imponerme las manos y... No, hombre, no, todo eso no. En algunas ocasiones alguien puede tener una experiencia así, pero no es así. La vida es natural, cotidiana. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho?
Fíjate, hay más oportunidades de agradecer a Dios que quejarnos, acuérdense de eso. Cuando empieces a quejarte, otra vez perdieron las Chivas. Bueno, te vas a seguir quejando un montón de veces. Pero en lugar de quejarte, fíjate, piensa en todo lo que Dios ha hecho por ti. En lugar de decir, es que ya no aguanto esto. Una vez alguien me dijo, pastor, mis vecinos ya no los aguanto. Pues tienen el estéreo, la música bien fuerte, no me dejan dormir. ¿Qué hago? Pues ora a ver qué Dios te dice que hagas. Pues yo qué te puedo decir. Yo te puedo decir, cámbiate. Qué fácil, ¿verdad? Cámbiate. Pues, ¿cómo le voy a decir cámbiate? Yo le dije, pues ora. Entonces, pues entendió, se puso a orar. Dice, ¿qué cree, pastor? Después que me puse a orar, a la semana se cambiaron. Así de sencillo, hermanos. No, y todavía hay algunos que necesito oración, pero quiero que el pastor ore por mí. No. Digo yo, no me cuesta nada, pues soy pastor y los pastores oramos por las ovejas, pero cualquiera puede orar por ti, ¿o no? Así me aligera más el trabajo, que ustedes lo entiendan. ¿Ven? Así de sencillo. Ahora, hay algo muy importante que quiero entrar. Hay situaciones en nuestra vida cristiana que se presentan de manera inesperada, o sea, y hasta decimos frases como, no me lo esperaba. Pues claro que no, pues nadie espera que se le ponche una llanta, ¿verdad que no? No esperaba que se me ponchara. Pues no, pero se te ponchó. Entonces, hay situaciones que se presentan de manera inesperada, no avisan. Hay ocasiones en las que cuando se presentan esas situaciones no sabemos cómo orar. ¿Les ha pasado? O sea, como que no les sale. ¿Les ha pasado, sí o no? Nos cuesta trabajo expresar aún de lo profundo de nuestro corazón al Señor. Como que se nos cierra la garganta, no sé, algo nos pasa. Simplemente nos quedamos sin saber qué decir. A mí me ha pasado, me sigue pasando, me quedo. Como hace unos días recibimos la noticia de un pastor muy apreciado por nosotros, que murió, se fue a la presencia del Señor, de 51 años. Cuando a mí me dan la noticia, ayer un hermano me dice, estaba hablando conmigo y le digo, ¿pero qué no supiste? Le digo, ¿qué? ¿Estás enterado o no? ¿De qué? Le digo, pues murió el hermano, mi amigo, así dijo, y se quedó, le hizo, así, nomás le hizo, Ahorita les voy a explicar, fue una oración. Eso es algo tremendo. Entonces, cuando pasan estas situaciones, hay dos recursos que tenemos en el Señor, aparte de orar sin cesar. Cuando nos salen las oraciones, hay otros dos recursos, pero quiero que noten que yo dije que cuando hay situaciones inesperadas, como la que les acabo de mencionar, o no sabemos cómo orar, uno de esos recursos es orar en lenguas espirituales. Ahora, yo no voy a dar toda una enseñanza sobre el orar en lenguas, porque no es el tema en sí, pero sí es un recurso para aquellos a quienes Dios les ha dado el don de hablar en otras lenguas. Ok, entonces no voy a explicar mucho porque no es el tema, pero es un recurso que Dios les da a algunos, pero otros no los desprotegió, ya lo vamos a ver. El segundo recurso, este primer recurso es para los que Dios les quiere dar ese don. Y el segundo recurso que voy a enseñar también es para todos. Entonces vámonos al primero. Primero es orar en lenguas. En 1 Corintios 14:1, yo solamente voy a mencionar todo lo que viene en el capítulo 14 de 1 Corintios sobre el hablar en lenguas u orar en lenguas. Síganme con atención. Dice Pablo, 1 Corintios 14:1, seguid el amor
y procurad los dones espirituales. O sea, desear los dones que el Espíritu Santo reparte. Tú le puedes pedir que te dé ese don, ¿sí? Y en algún momento, si Él te lo quiere dar, tú vas en este caso el don de lenguas, tú vas a hablar en otras lenguas. Pero continúo, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? Por ejemplo, yo sí oro en lenguas. Yo a la semana de convertido, el Señor me dio ese don. Y todos los días oro en lenguas. Ahora, seguramente nadie de ustedes me ha oído orar en lenguas, ¿verdad? Pero yo oro en lenguas. Ahora, si yo orar en lenguas, aquí en alguna reunión, durante la adoración, tiene que haber un intérprete para decir lo que yo estoy diciendo de parte de Dios en idiomas desconocidos. Pero yo quiero subrayar esto: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahí está. O sea, si yo oro en lenguas, yo no es para hablarle a nadie. De entrada, cuando oro en lenguas, o los que tienen este don, no lo descuiden, oren, porque el orar en lenguas le hablan a Dios. ¿Qué le hablan? Ahorita lo vamos a seguir explicando. Continúo, versículo 2. Sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, a través de ese don, habla misterios. Ahora, en el versículo 4, Pablo habla de las reuniones públicas, así como esta, y el uso de las lenguas. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Interesante, ¿no? ¿Qué significa que se edifica? Hay algo espiritual cuando oras en lenguas, como le hablas a Dios en un lengua que tu mente natural no lo entiende, pero tu espíritu sí. Por más que estoy luchando para no meterme más, porque no es el tema, ¿no? Pero dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces, muchas veces yo no he sabido cómo orar por en alguna situación, y ¿saben qué hago? Oro en lenguas. A veces en un minuto dejo de orar y tengo paz. ¿Qué le dije a Dios? No lo sé, pero me edificó porque me llegó la paz y me llegó la confianza. ¿Me explico? Ok. Ahora fíjate el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, dijo Pablo. Quisiera que todos hablaran en lenguas, pero no todos hablan en lenguas, él sabía. Yo quisiera, porque se edifican, hablan con Dios, interceden por ustedes mismos sin saber qué están diciendo, porque al no tener palabras se bloqueó tu mente, pero tu espíritu está libre. Entonces, por medio de las lenguas hablas con Dios, tu espíritu se edifica, viene la paz y el espíritu intercedió por ti. Y Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Fíjate el versículo 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, las lenguas que hables tendrán un significado. Ahora, versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Esto es cuando es una asamblea pública. Ustedes seguramente han visto cuando alguien profetiza en lenguas. Por ejemplo, Sergio Dueñas tiene ese don. Él puede profetizar en lenguas y él mismo interpretar. Pero no todos. Pero aquí dice, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretar. O sea, tiene el don de hablar en lenguas para edificar la iglesia, pero Dios le da la interpretación. Hay otros que tienen el don de interpretación. Hay, por ejemplo, la esposa de Chava Pardo profetiza en lenguas, pero no tiene el don de interpretación. Pero sube otro que tiene don de interpretación e interpreta, y la gente dice, ay, o sea, Dios me habló. ¿Entienden? Pero estoy hablando
del hablar en lenguas. Continúo. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, está hablando de las reuniones públicas, de que es mejor hablar, profetizar en el idioma que hablar en lenguas, porque cuando se profetiza en lenguas extrañas, si no hay intérprete, pues todos se quedaron, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Al no haber intérprete, nadie le entendió y que fueron palabras en el viento. Ok, pero vean este versículo, el 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Wow. ¿Qué sucede cuando oro en lenguas desconocidas? Mi espíritu, ¿qué? Ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, mi espíritu ora, pero yo no entendí lo que oré. Bueno, pero a fin de cabo lo importante es que me edificó. O a lo mejor intercedí por otro sin saber. ¿Cuántos de ustedes tienen el don de lengua? Levanten las manos. Un buen número, no todos. Bueno, es que no a todos se les da. Pero si tú lo quieres, pídeselo. Si te lo da, bueno, gloria a Dios. Y si no, pues te va a dar otro recurso del cual voy a hablar. Continúo aquí. Voy a repetir. Porque si yo oro en lengua desconocida, o sea, los que tenemos el don de lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, o sea, en lenguas, pero oraré también con el entendimiento. Entonces, por ejemplo, yo oro cuando me faltan las palabras, no sé qué decir, oro en lenguas. Mi entendimiento queda sin fruto, pero mi espíritu ora. Porque el que habla en lenguas extrañas le habla con Dios, le habla a Dios. Y el que ora en lenguas se edifica y edifica a otros porque puede estar intercediendo. Y Pablo dice, bueno, los que oran en lenguas, oren en el Espíritu. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, o sea, en lenguas. Los que tienen el don, no lo descuiden. Úsenlo. Es un recurso que Dios les ha dado. A lo mejor porque somos los que más nos faltan palabras para expresarnos. No lo sé. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ahí están los dos. Oración en el Espíritu y oración con el entendimiento. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar en las asambleas generales y no impidáis el hablar en lenguas. Porque por ahí se van a encontrar algunos, no, eso de las lenguas, algunos se van al extremo, eso es del diablo, hágame favor, está en la Biblia. Por ahí se van a encontrar algún predicador que dice, no, esos dones ya cesaron, ya se acabaron. Bueno, aquí hay dos cosas que hacer. O le hace caso al predicador que dice eso, que niega todo esto, o le hace caso a la Biblia. Yo prefiero hacerle caso a la Biblia. Pero estás equivocado. Ok. Fíjense el razonamiento. Ok, dices que estoy equivocado porque creo eso, pero prefiero equivocarme con esto a lo que tú dices. ¿Entendieron? Entonces, ¿quién sale ganando? Pues siempre vamos a la Biblia. Porque luego a veces andan ahí navegando en YouTube y se encuentran, ay, a veces el diablo. Entonces el otro día que se vio la esposa del pastor Chava que profetizó en lengua, fue el diablo hablando. Hágame el favor, hermano. Miren, cuando yo estoy en mi casa y le hablo a mi esposa que anda allá arriba en la recámara, le digo, Vicky, ¿no viene doña Chole, la de enfrente? Pues es lógico que no. Entonces, si tú le hablas al Señor, invocas a Jesús, al Espíritu Santo, ¿quién va a venir? ¿El diablo? Por favor, hermanos. Si tú invocas al Señor, le hablas al Señor, ¿quién te va a responder? ¿Quién te va a socorrer? Si tú oras en lenguas, el que ora en lenguas habla con Dios. ¿A quién le va a hablar? ¿A Dios quién va a responder? El diablo no tiene que ver nada allí. Así es que mucho cuidado. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas, porque en muchos lugares se impide. Dice, no impidáis el hablar en lenguas. Pero, versículo 40, hágase todo. El uso de los dones. Pero hágase todo decentemente
y con orden, decentemente. Imagínense que alguien está profetizando en lenguas dando maromas aquí arriba. No, ese es un extremo. No es muy propio, no es muy decente, no. Con todos los cabellos así, no. Eso es desorden, ¿lo entienden o no? También es un desorden cuando, por ejemplo, si yo estoy hablando aquí, ahorita y alguien se suelta en lenguas, es desorden. Porque ahorita es tiempo de la predicación. Entonces, cuando suceden cosas así, pues los sugieres están instruidos para, a ver, hermano, tranquilo, ahí, para que no distraiga, ¿no? Bueno, Pablo dice que no todos hablan en lenguas. 1 Corintios 12:27. Él habla de la diversidad del cuerpo de Cristo y dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, con una función particular, así como los miembros de mi cuerpo tienen funciones particulares, los ojos, las manos, los pies, todo tiene una función particular necesaria para que el cuerpo humano funcione, así el cuerpo de Cristo, que somos los creyentes. Dice, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a unos, no a todos, a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, o sea, algunos apóstoles, otros, luego profetas, luego lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan o tienen don de ayuda, después los que administran, después los que tienen don de lenguas. Y dice Pablo en el versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No, porque él ya lo está diciendo. Les está enseñando a los corintios que eran medios desordenados. ¿Son todos apóstoles? Pues no. ¿Son todos profetas? Díganlo. No, claro que no. Sino ¿dónde está? Es una función nada más, un miembro del cuerpo. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Ahí está. No todos hablan en lenguas. Ay, es que yo quiero y no puedo. Bueno, sígaselo pidiendo al Señor. Ahora, si pasan 50 años y no se lo dio, pues es que no. Pero te dio otros. ¿Entiendes? Más bien es, Señor, revélame, muéstrame cuáles son los dones que me has regalado. Porque a todos nos reparte el Espíritu Santo, a todos, a nadie dejó abandonado. Ahora, ¿qué si yo no hablo en lenguas o no puedo hablar en lenguas? Dios no me ha dado ese don. ¿Cuántos no hablan en lenguas? Levanten la mano. Pues también un buen número, mayor que los que hablan. Pero es que no a todos se les da el don. Ahora, los que lo tenemos, no lo descuidemos, usémoslo, porque hablamos directamente con Dios, nuestro espíritu. Es una bendición, ¿a poco no? Ahora, los otros que no tienen el don dirán, qué chiste, yo lo quisiera, porque yo... Bueno, pero hay más recursos, ¿sí? Si no hablan lenguas, ¿qué puedo hacer? Hay un recurso que es el siguiente. El Espíritu Santo, que vive absolutamente en todos los cristianos, de todas las denominaciones, habidas y por haber, nos ayuda a orar. ¿Cómo nos ayuda? Bueno, vamos ahí. Todos los cristianos, según la Biblia, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Es decir, todos los cristianos cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, primero es oír, después creer, y habiendo creído en él, ¿qué sucedió? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia. Él va a permanecer allí hasta la redención final de la posesión adquirida que somos nosotros para la alabanza de su gloria. Es decir, si tú eres un cristiano nacido de nuevo, el Espíritu Santo vive en ti, es una persona.
decimos los cristianos, la tercera persona de la Trinidad de Dios. Ok. Ahora, vámonos a este recurso. En Romanos 8:19, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Vayamos leyendo, pero con entendimiento. ¿Sale? Ahí va. Toda la creación, dice Pablo, toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos o quiénes son los hijos de Dios. Versículo 20. La creación no pudo alcanzar su propósito original, porque al pecar el hombre se contaminó la tierra también. ¿Sí? Dice, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Es decir, no es que lo haya Él premeditado así, sino que al pecar nosotros todo se trastornó. No solo la vida humana, sino la vida animal, la vida vegetal, toda la creación se trastornó por el pecado. Ahora, esa creación, ¿qué le sucedió? Se trastornó, pero queda una esperanza, dice, queda esta esperanza. Hablando de la creación, versículo 21, que la creación, o sea, todo lo que vemos, todo lo que hizo Dios, será libertada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego la gloria de los hijos de Dios. O sea, cuando venga la redención final de nosotros, acuérdense que la Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no hay lo que hoy la tierra, ya no va a haber huracanes, por ejemplo. Ya no va a haber terremotos, va a ser una tierra completamente restaurada. Versículo 22. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación, ¿qué hace? Gime de dolor y sufre. Es una manera retórica, poética de decir que la creación, porque una planta, por ejemplo, no está, ay, me duele. O sea, ustedes entienden, ¿no? Es un lenguaje poético, un lenguaje retórico que expresa que la creación es como una persona, no es una persona, pero es su propósito para la cual Dios la hizo, no se ha cumplido por la contaminación del pecado. Entonces Pablo le apropia un sentir de una persona y dice, la creación gime de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. Por ejemplo, un río que se secó. Podemos utilizar un lenguaje, está sediento ese río. ¿Entienden? Está triste ese río. Ya no da vida. Está llorando. Está gimiendo porque quiere que por su cauce corra agua. Es un lenguaje para expresar algo, ¿no? Y ese lenguaje lo utiliza Pablo. Bueno, continúo. Versículo 23. No solo la creación, aquí es el punto y sígame con atención. No solo la creación, sino también nosotros, ¿qué? Ahora, en el caso de nosotros, sí es literal. Ahorita explico esto. Sino también nosotros gemimos, pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestros cuerpos sean liberados. O sea, la redención total, cuando Él venga y nuestros cuerpos sean transformados, hasta ese día dejaremos de gemir, de dolernos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fíjate el versículo 24. Cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza de la redención final, total, completa. Pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? O sea que todavía necesitamos esa redención total. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque todavía si me resbalo, me caigo, fracturo un brazo, qué sé yo, y me duele y voy al hospital y a lo mejor lloro y ay Señor, y hay quien se muere de una caída. O sea, estamos sujetos a todas esas cosas como consecuencias del pecado. Todo está por ningún lado, pero hay una esperanza, cielos nuevos, vida eterna con el Señor, ya no habrá más llanto, más tristeza, ni más dolor. Por eso dice,
esa es una esperanza que tenemos, porque una esperanza que se ve, pues no es una esperanza, porque lo que no se ve no es una esperanza, pero todavía no estamos así. Algunos de ustedes vienen enfermos, ¿sí o no? Mal, algunos vienen tristes, bueno, todo eso se va a acabar en la redención final. Mientras tanto, y aquí entra lo interesante, versículo 25, en cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia, o sea, la redención final. Y aquí entra el versículo 26, que es para todos, y todos deben de alegrarse, gozarse, darle un aplauso al Señor. Y bueno, vamos a leer. De igual manera, el Espíritu que mora en todos los cristianos, de igual manera el Espíritu nos ayuda. Digan todos, el Espíritu me ayuda, díganlo fuerte, porque usted tiene el Espíritu. El Espíritu me ayuda en mi debilidad. El Espíritu que mora en todos los cristianos nos ayuda en nuestra debilidad. Sigue en esta traducción. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, ahí está, más claro no puede ser. Cuando no tenemos palabras, se nos van las palabras. El Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. ¿Qué les pareció? Gracias, Señor. No sé cómo pedirle, como ayer que le daba la noticia a este hermano. Oye, pues se murió el pastor. Así es, su mirada como que se perdió, como que voló su mente a sus recuerdos. Es que era muy amigo de él. Y nomás hizo, no le salió ni una palabra. Vamos ahí. El Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo le pide? Ahí dice, el Espíritu le habla a Dios, o sea, el Espíritu Santo, que está en nosotros, ligado a nuestro espíritu. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos, wow, de gemidos imposibles de expresar con palabras. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor es probable que algunos de ustedes no sabían esto, pero sí lo han vivido? Yo estoy convencido de que estás en una situación, oyes una mala noticia y nomás es, ¿les ha pasado? El Espíritu, nada más, porque gemido, ahorita voy a explicar lo que es gemido. En el griego, la palabra gemido significa suspiros. Mira qué interesante, suspiros. Más. Y nos ha pasado infinidad de veces, pero quizás por no falta de conocimiento no sabías lo que estabas haciendo. O sea, te faltaron las palabras, no sabías qué decir, no sabías cómo orar, no sabías cómo pedir, y nada más hiciste, ay, otros nada más, ay, Señor. Ese es un suspiro. Ese suspiro, wow, mira lo que dice. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Gemidos, decía yo, son suspiros imposibles de expresar, no se expresan con palabras, pero son suspiros de oración. Es una oración de intercesión que el Espíritu hace en favor de nosotros o de otros cuando no tenemos palabras. Entonces, cuando tú digas, ¿cómo le pido? Nada más piensa en esa necesidad, en esa situación, porque te faltan las palabras, pero vas a gemir. A lo mejor lloras, y no un llanto así, a lo mejor nomás las lágrimas así. Esas oraciones son bien poderosas. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Que no sabemos cómo pedir en ocasiones. Eso es para todos.
Entonces los que no hablan en lenguas no quedaron desprotegidos, tienen el Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Como David, fíjate, David en el Salmo 6, versículo 6, fíjate lo que decía: me he consumido a fuerza de gemir. O sea, no me hablaba, nomás gemía. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. O sea, lo escribió así bien cortito, lo que hacía por noches. Se consumía a fuerza de gemir. Ay, mi hijo tan jovencito, ¿entienden? Esa es oración sin cesar. Ahora vamos al versículo 27, Romanos 8, 27. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir. O sea, nosotros no lo entendemos, lo expresamos con un gemido, pero es el Espíritu ayudándonos a orar, a interceder. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué tremendo es esto. Bueno, déjenme leerles en la versión, en la Reina Valera, este mismo Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, o no sabemos orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, Dios que escudriña sabe lo que el Espíritu nos está ayudando a orar, está intercediendo en nosotros, por nosotros o por otros. Sabe Dios cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede el Espíritu que está en nosotros, a favor de nosotros y de los demás. Entonces, un solo gemido del Espíritu Santo en nosotros, un solo gemido, puede ser la oración más espiritual y poderosa que un cristiano puede hacer. Fíjate nomás, qué maravillosos recursos. ¿Ahora entienden lo que Pablo quiso decir, orad sin cesar? Yo les sugiero que vuelvan a escuchar la enseñanza para que comprendan todavía más cosas, porque esta es la vida de un cristiano. A veces yo me puedo pasar horas orando. Esa es otra, ya hablaremos también de eso. Pero el orar sin cesar. Cuando yo le pregunté al pastor, que les comenté al principio, ¿cuántas horas ora? Porque yo asumía que mientras más oraba, más poder tenía. Entonces yo quería saber cuántas horas para tener lo mismo. Y cuando me dice, si te digo no me crees, 24 horas al día. Ya ves, no me creíste. Yo le dije, pero ¿cómo? Y me dice, aún cuando me duermo, sueño. A veces en mis sueños veo a una persona, y en el sueño, ¿cómo te llamas? Me dijo, Chuy. Y en mi sueño, Chuy,
como ya es un hábito que he desarrollado a través de los años, aún en mi sueño intercedo por él. A veces estoy soñando, estoy dormido y veo personas, veo rostros, a veces conocidos, a veces no, y a veces nada más gimo, nada más suspiro. Y yo dije, wow, ahí está. He oído a cristianos que dicen, ay, no tuve tiempo de orar. Claro, se refieren a la oración en la mañana, a lo mejor media hora, una hora en que te sientas y Señor, que está bien hacerla, ¿no? Pero tienes 24 horas y aún dormido. David decía, y aún dormido me enseña mi conciencia. O sea, estamos despiertos en el espíritu. Sales ahorita, te sientes a comer, das gracias, ¿no es cierto? Y te acuerdas de que a lo mejor alguien está en necesidad. Y a lo mejor le guardas una piernita de pollo, qué sé yo. Pero tampoco se vayan al otro lado cuando oren por los alimentos, que oran por todos los misioneros del mundo. Y yo he visto esas oraciones de hasta 10 minutos y no, como a veces son como impresiones que quieren dar hacia otros. No, aquí van a pantallar. Simplemente, Señor, gracias por estos alimentos. Reconocemos que vienen de ti, hay en mi mesa que comer y esto viene de ti. Gracias, Señor. Y órale. Sencillo, simple. Luego terminas ya todo así satisfecho y luego, ay, gracias, Señor. Y oraste otra vez. Y luego de pronto el Espíritu te pone un pensamiento, pero hay algunos que no tienen para comer. Y tú, ay, sí, cierto, Señor. Ponme al lado de alguien que no tenga que comer. A ver, yo los desafío a que hagan esa oración después de que están así. Ay, Señor, gracias Padre. Gracias, Señor. Entonces, hay que agradecer, pero luego, ay, Señor, pero ponme con alguien que no tenga y muéstramelo. Vas a ver. Esa es la oportunidad. Es que no se imaginan, hermanos. Cuando ustedes entren en este hábito cotidiano de orar sin cesar, no se imaginan. Es impresionante, hermanos. Espero que esta enseñanza ayude para su crecimiento. ¿Amén? Bueno, pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios. Ay, Señor, qué maravillosos recursos tenemos. No solo el lenguaje, el espíritu nuevo, la nueva naturaleza que nos has dado para poder orar, hablar contigo, Señor, no de manera rebuscada ni repetitiva, sino del corazón, en oraciones sencillas, hablando simplemente lo que pensamos, sentimos, deseamos, anhelamos, lo que necesitamos. En oraciones sencillas. Y eso es para todos, pero hay recursos, Señor. Tu Espíritu Santo reparte. Y algunos nos has dado don de lenguas. Y tu palabra dice que el que ora en lenguas habla con Dios, se edifica a sí mismo. Aunque habla misterios, pero Dios entiende el lenguaje y nos edificamos.
Y eso es no para todos, pero para algunos. Y los que tenemos ese don, Señor, te agradecemos. Pero no desamparaste a nadie. Y a todos nos diste un recurso maravilloso. Nos diste a una persona, la persona del Espíritu Santo, con el cual nos sellaste hasta el último día de nuestra vida como propiedad tuya, Señor. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros, que habla en nosotros, nos puede hacer sentir tu corazón, tus pensamientos. Aún nos puede hacer sentir las necesidades, situaciones o condiciones de otros para que intercedamos. Pero a veces no sabemos, se nos cierra el mundo, se nos cierra la garganta, no sabemos cómo pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, con esos suspiros, esas lágrimas que salen entre un suspiro y otro. Es un anhelo profundo que el Espíritu Santo está obrando en nuestro espíritu y nos está ayudando a hacer esa petición por los santos, por algún hermano, alguna situación o por nosotros mismos. Señor, muchas gracias porque esto nos mantiene en comunión continua, en comunión constante contigo, Señor. Hay muchas cosas que hacemos, el trabajo y muchas otras actividades que pueden distraer nuestra mente, pero luego, aún en medio de eso, llegan lapsos en los que tú traerás a nuestra mente, o en alguna circunstancia, allí podemos estar trabajando y alguien sufre un desmayo, o lo vemos llorar, podemos orar, una oración cortita, bendiciendo, orando. Señor, enséñanos a orar, enséñanos porque necesitamos aprender. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Queremos adorarte, Señor. Amén. Vamos a cantar juntos. De mañana me presentaré a ti, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. Díselo otra vez. De mañana me presentaré a ti. Esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Dile, vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia, el favor inmerecido de tu amor. Vendremos a tu casa, Señor, a tu presencia. Levanta tu voz y dile: de mañana me presentaré a ti, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. Tú eres santo, apartado
favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia. El favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y te postraré por la abundancia de tu misericordia. El favor inmerecido de tu amor, la abundancia de tu misericordia. El favor inmerecido de tu amor. Haz una oración, mi hermano. Dile gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Haz una oración ante Él. Dulce comunión con el Señor. Amén. Le damos un aplauso por su gracia, por escucharnos. Amén.